Queremos dar la bienvenida, iglesia, a este tiempo de adoración. Nos da mucha alegría que te puedas haber conectado en esta tarde para poder juntos alabar al Señor aun a la distancia. Le podemos dar gracias a Dios y darle la honra y la gloria por estar juntos de esta manera y glorificar su nombre. Quiero invitar que en tu Biblia busques ahí en Colosenses capítulo 3 versículo 15, Colosenses 3:15, y quiero leer unos breves versículos de este libro. Dios nos ha llamado a vivir siempre agradecidos a Dios a pesar de las circunstancias. Dice la palabra que seamos siempre agradecidos. Dice este versículo de Colosenses 3:15 al 17: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando, dice, con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Y este tiempo que nos reunimos para alabar a Dios es una manera de agradecerle a Dios por todas sus bondades. ¿Y por qué no lo hacemos en esta tarde con salmos, con himnos y cánticos espirituales? Cantemos al Señor y démosle gloria a Él por su hermosa bondad. Padre Celestial, en esta tarde hemos venido, Señor, a glorificar tu nombre, Padre. Te damos a ti, Señor Padre, toda alabanza, toda la gloria, Señor, sea solamente para ti, oh Dios, porque solo tú mereces que te alabemos y te exaltemos, Señor. Gracias, Padre, porque tu pueblo ha escogido reunirse en esta tarde, Señor. Se ha reunido, Padre, para alabarte, Señor, y exaltarte. Señor, oye nuestra oración, oye nuestras alabanzas, que nuestro canto, Señor Padre, alegre tu corazón en esta tarde. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso, Señor, ahí en tu casa. Y vamos a alabar al Señor. Vamos a cantar toda alabanza hacia el Señor, amén. Dile así: toda alabanza es para nuestro Dios, todo el mundo unido en adoración. Te alabamos a ti, Señor. Canta aleluya. Es para nuestro Dios, todo el mundo unido en adoración. Te alabamos a ti, Señor. Canta aleluya a nuestro Dios. Gloria, gloria, aleluya a ti, Señor. Te alabamos a ti, Señor. Y otra vez toda alabanza es para nuestro Dios, todo el mundo unido en adoración. Te alabamos a ti, Señor. Ahí en
casa dile, canta aleluya. Canta aleluya a nuestro Dios. Gloria, gloria, aleluya a ti, Señor. Te alabamos a ti, Señor. Dile, Dios mi Salvador. Dios mi Salvador. Dios mi sanador. Dios mi libertador. Sí, Él es. Dios mi Salvador. ¿Quién es Él? Dios mi sanador. Dios mi libertador. Sí, Él es. Toda alabanza es para nuestro Dios. Oración. Te alabamos a ti, Señor. Canta aleluya. Canta aleluya a nuestro Dios. Gloria, aleluya a ti, Señor. Te alabamos a ti, Señor. Dios mi Salvador. Dios mi Salvador. Dios mi sanador. Dios mi libertador. Si Él es. Dios mi Salvador. Dios mi sanador. Dios mi libertador. Sí, Él es. Dile, toda alabanza es para nuestro Dios. Todo el mundo unido en adoración. Te alabamos. Te alabamos. A ti, Señor. Aleluya. Toda alabanza sea para nuestro Señor. Amén. Qué hermoso es poder alabar a Dios con toda libertad, con toda alegría en nuestro corazón. Así que allí en casa donde estás, solo o con tu familia, ¿por qué no levantas tu mano en adoración a Dios así? Y dale un aplauso al Señor ahí en tu casa y alábale al Señor y vamos a glorificar su nombre. Amén. Toda mi alma, mi corazón, yo te alabaré. Toda mi alma y mi corazón, yo te alabaré.
seguir cantando este canto, amén. Con toda mi alma, mi corazón, yo te alabaré. Toda mi alma, mi corazón, yo te alabaré. Dile que Él es grande. Eres grande, Dios, todopoderoso, Rey, Señor, siempre victorioso, grande Dios, cuánto te amo, Cristo, con mi corazón. Eres grande, Dios, todopoderoso, Rey, Señor, siempre victorioso, grande Dios, cuánto te amo, Cristo, con mi corazón yo te alabaré. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Él es Jehová, nuestro Dios todopoderoso. Amén. Yo quiero que levantes tus manos ahí en tu casa, ahí donde te encuentras. Quiero que medites en el amor que Dios nos ha demostrado en aquella cruz. Ciertamente Dios es un Dios todopoderoso. Y aún así un Dios con ese gran poder, pero con ternura, Dios nos ha amado. Y ese es nuestro Dios. Un Dios que todo lo puede. Un Dios que nos amó incondicionalmente. Señor, hemos venido, Padre, con el único deseo, Señor, de adorarte, de entregar nuestro corazón a ti, oh Dios. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en la intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que Quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies a entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor. Me rescató, me limpió, me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Levanta tus manos, entrega tu corazón a Él y dile: anhelo conocerte más, vivir en santidad, en la intimidad. Y contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Dile: lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, tu amor, amor. Me rescató,
tengo libertad. ¿Por qué no levantas tus manos? Levanta tu voz, entrega tu corazón y dile: lo único que quiero, lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies a entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré tu amor. Lo único que quiero, lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, de tu amor. Dile: amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies a entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Te damos gracias, Dios. Lo único que deseamos, Señor, es cumplir y hacer tu voluntad, Dios. Gracias, Señor, por tu presencia, Padre. Gracias, Señor, porque tu Espíritu en nosotros, Padre, que fue entregado, Señor, en el día de nuestra conversión, Padre. Gracias, porque tu presencia, Señor, con tu Espíritu en nosotros está. Señor, si hay dolor en nuestro corazón, tú lo conoces. Si hay necesidad en nuestras vidas, tú la conoces. Señor Padre, en esta tarde, Señor, pedimos que tu presencia toque nuestros corazones, oh Dios. Que levantes, Señor, al caído. Que sanes, Señor, las heridas emocionales, espirituales. Que sanes el cuerpo físico según tu voluntad, oh Dios. Tócanos con tu presencia, Dios. Y algo está cayendo aquí.
fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Y algo está cayendo aquí. Es tu presencia, Dios. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Él está cayendo. Su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Si tú lo crees, dilo. Y está cayendo. Su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Dile otra vez, con fe, algo está cayendo aquí. Algo está cayendo aquí. Es tu presencia, Dios. Y es tan fuerte sobre mí. Ahí en tu lugar el Señor te encuentra. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Dile otra vez algo. Y algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Es tu fuego, Dios. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Levanta tus manos y dile. Y está cayendo. Su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Dile, está cayendo. Está cayendo. Su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Dile una vez más, está cayendo. Y está cayendo. Su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído.
Gracias, Padre. Señor, en esta tarde te queremos dar gracias, oh Dios, porque Cristo Jesús, Señor, es suficiente para nuestras vidas, oh Dios. No necesitamos de nadie más. Gracias, Jesús, porque un tiempo, Señor, en el mundo buscábamos, Señor Padre, cómo saciar nuestras vidas, pero nada, Señor, podía llenar completamente nuestro ser. Solo tú, Jesús. Solo tu presencia, Dios. Solo tu Espíritu Santo llenó, Señor, nuestro corazón, Padre. Gracias, oh Dios. Nuestros corazones insaciables son, hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, Nos amó. hoy Nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos recibe hoy. Tal y como somos, tal y como somos, nos amó. Gracias, Jesús. Hoy nos acercamos sin temor. Gracias, Jesús. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Mi castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos, tal y como somos, nos amó. Y hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta. Jesucristo
y esperanza en Él. En su amor confiamos, hay descanso en Él. Solo en Él. Gracias, Jesús. Te damos gracias, Jesús. Gracias, oh Padre, por enviar a tu Hijo. Y Señor, darle significado a nuestras vidas. Y habernos rescatado, Señor. Habernos dado, Señor, un nuevo nombre, Padre. Gracias por habernos hecho una nueva criatura en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Bienvenidos una vez más a Casa de Adoración Sacramento en línea. Saludamos a nuestros hermanos de aquí de casa que por las restricciones de salubridad se están conectando desde sus iglesias en casa. Y a todos los que se conectan, gracias por estar con nosotros. En el tema pasado que terminamos, dimos final a una serie basada en la historia del sufrimiento de un hombre llamado Job. Y con el mensaje de hoy vamos a iniciar una nueva serie y estamos muy agradecidos a Dios por su palabra. Y vamos a iniciar una nueva serie, la cual pondremos en pantalla y hemos titulado al nombre de esta serie, Cristo la roca, el sólido fundamento. Cristo la roca, el sólido fundamento. Como mencioné, acabamos de finalizar un estudio basado en el tema del sufrimiento en la vida de un hombre temeroso y recto delante de Dios. Su nombre fue Job. Y una de las cosas que aprendimos de Job fue que Job desarrolló un carácter paciente en medio del sufrimiento. El libro de Job en realidad es uno de los primeros libros escritos en la Biblia que desde aquel tiempo anunciaba lo que Jesús dijo, que en el mundo el creyente tendrá aflicción, que en el mundo el justo delante de Dios sufrirá. La vida de Job también anunciaba que el creyente, el que ha sido justificado, los hijos de Dios, pasaremos por aflicción. Que la aflicción no es únicamente un tipo de castigo por parte de Dios para corregirnos, sino que el sufrimiento y las aflicciones son también un acto divino por parte de Dios para demostrar su gloria aquí en la tierra. ¿Y cómo demuestra Dios su gloria aquí en la tierra a través de las aflicciones? Bueno, es en el crecimiento del creyente, en la madurez, porque en ese crecimiento y madurez desarrollamos el carácter de Cristo. Y esto es lógico, porque si Cristo reveló al Padre, a Dios, y nosotros revelamos a Cristo imitando su carácter, ¿a quién realmente estamos dando a conocer al mundo? A Dios, al Padre. ¿Sí? En eso fuimos creados, dice la Biblia, a imagen y semejanza de Dios. Pero ese carácter se desarrolla. ¿Cómo? A través de las pruebas y a través de las aflicciones. Es por eso que si tú meditas, la iglesia de Cristo desde el día de Pentecostés ha sufrido persecución. Cristo demostró el carácter de Dios en medio del sufrimiento y Cristo salió invicto. Y Cristo también le dijo a sus discípulos que los sufrimientos eran necesarios porque darían testimonio de Él, del Hijo de Dios. Por eso, si has seguido la serie de Job y si no la has escuchado, recomiendo que la escuches. Pero aprendimos en la vida de Job a resguardarnos bajo la gracia en medio de las aflicciones. Cuando estamos resguardados bajo la gracia de Dios, guardamos nuestra alma de no pecar contra Dios, de no llenar nuestro corazón de amargura en la aflicción o llenar nuestro corazón de dudas o de falta de perseverancia. Eso obtenemos estando resguardados bajo la gracia de Dios. Pero mientras que Job se resguardó bajo la confianza y la sumisión de la majestad de Dios, Job no tenía un fundamento que tú y yo ahora tenemos.
Y es que los creyentes no solo gozamos de la gracia de Dios que nos cubre para resguardarnos, sino que también ahora tenemos un firme fundamento en donde nuestros pies, en nuestras vidas están siendo fundamentadas. Y es Cristo la roca, el sólido fundamento. Yo quiero que pongas atención y ponte a meditar en esto en relación con la vida de Job. Job pudo atravesar la peor tragedia de su vida, resguardándose bajo la gracia de Dios, pero aún así sus pies no tenían firmeza porque Job no conocía el mayor sólido fundamento, quien es Cristo Jesús. Sin embargo, nosotros en las aflicciones no solo nos podemos resguardar bajo la gracia de Dios, sino que también podemos estar firmes sobre la roca, quien es Cristo, nuestro sólido fundamento. Esto es algo realmente maravilloso. El autor del libro que vamos a estudiar llamará a Cristo la piedra viva o la piedra principal o la principal piedra del ángulo. Y dice que el que creyere en él no será avergonzado en medio de la prueba, no será avergonzado en su seguir a Cristo Jesús. Si de algo podemos haber sido sensibles durante esta pandemia, es que las pruebas y las aflicciones de cualquier intensidad forman o deforman nuestro carácter. Si algo hemos visto y aprendido de estos tiempos de pandemia, es que tristemente para algunos ha sido un tiempo de acercarse más a Dios y tristemente para otros de alejarse de Dios. Si de algo estamos aprendiendo de estos tiempos turbios y agitados, es sobre quién estamos parados, quién es realmente nuestro fundamento. Y estos tiempos realmente prueban de quién estamos llenos, si del Espíritu de Dios o del Espíritu del hombre. Prueba si estamos siendo guiados por el Espíritu Santo o por nuestro propio espíritu. Por eso, iglesia, nos conviene seguir entendiendo el sufrimiento en medio de nuestro caminar con el Señor, porque el Señor dijo que en este mundo sufriremos, pero podemos confiar en Cristo Jesús, la roca firme, porque Él venció al mundo. Y para continuar entendiendo más sobre el tema del sufrimiento, es muy importante que seamos recordados una vez más sobre quién está fundamentada nuestras vidas y nuestra fe. Y es sobre la firme roca, quien es Cristo. Y el apóstol Pedro va a traer esto a nuestra memoria y a nuestro corazón. Vamos a estudiar ambas cartas que escribió el apóstol Pedro, su primera y segunda carta, y lo vamos a estudiar de manera exegética. Dije exegética, no exagerada, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero estudiar un libro de la Biblia de manera exegética es dar explicación o interpretación exponiendo la carta versículo por versículo. Esto nos ayuda a mantenernos en el contexto y la intención del autor, quien a su vez fue guiado e inspirado por el Espíritu Santo. Así es que comencemos con la primera carta del apóstol Pedro y busca por favor allí en tu Biblia Primera de Pedro, y mientras tú buscas Primera de Pedro en tu Biblia, vamos a poner el tema número hoy, tema número 1 de hoy que yo puse por título: El hombre de piedra. El hombre de piedra. Este es el título de este primer tema de nuestra serie, que es Cristo, la roca, nuestro firme fundamento. Primera de Pedro, y por favor ve al capítulo 1. Y solo vamos a leer los primeros 2 versículos a manera de introducción. Solo me voy a enfocar en el versículo 1 para poder dar introducción a esta serie de Cristo, el sólido fundamento. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Dice así la palabra de Dios: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean
multiplicadas. Vamos a orar antes de continuar. Pido que me acompañes ahí donde estás, inclinando tu rostro y cerrando tus ojos. Oremos. Padre eterno, te damos gracias. Gracias por tu eterna palabra. Desde que tu Espíritu Santo inspiró a los hombres de Dios a escribir tu palabra, este ha sido el alimento espiritual por muchos, muchos años y a muchas personas. Y así, Señor, como nos has estado hablando a través de todos estos años de estar juntos y de conocer y estudiar tu palabra, sabemos que este estudio no será la excepción, porque tu palabra no vuelve vacía, siempre cumple el propósito por el cual tú la envías. Ayúdame, Señor, a poder enseñar tu palabra con temor, con tu verdad y con la guía de tu Espíritu Santo. Y al pueblo, Señor, a entender y recibir tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Padre, guíanos en este tiempo, en esta hora y en estas semanas de estudio, Señor, con tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia en casa le dice amén. Amén. Bueno, el título número 1 para este primer tema, yo le puse el hombre de piedra, el hombre de piedra. Y por hombre de piedra no me refiero al increíble Hulk, el hombre de piedra, ¿verdad? O tampoco al hombre de piedra de los Cuatro Fantásticos. No sé si viste los dibujos animados, ¿verdad? Mucho menos por hombre de piedra me estoy refiriendo a Dwayne Johnson, ¿verdad? El que le dicen The Rock, ¿sí? Porque aunque se llame The Rock, la única roca es Cristo, así que no se aceptan imitaciones. Pero por hombre de piedra me estoy refiriendo al autor de esta epístola, cuyo nombre original en hebreo fue Simón, hijo de Jonás. Aquí más adelante veremos que Jesús le cambia el nombre a Cefas en arameo, que traducido es Petros o piedra en griego. Y aquí muchos de nosotros conocemos comúnmente como Pedro, ¿sí? Pero qué transformación tuvo Pedro solo en su nombre, ¿verdad? Y bueno, esto tiene una aplicación y lo vamos a ver un poco más adelante. Esta primera carta solo tiene 5 capítulos, pero fue escrita en medio de una de las peores persecuciones de la primera iglesia. El tema del sufrimiento que vimos en Job realmente continúa con la primera carta de Pedro en su enseñanza. Si conocimos a Job como el hombre de la paciencia, ¿recuerda? El hombre de la paciencia en medio de las tribulaciones. En este estudio conoceremos a Pedro como el apóstol de la esperanza. El apóstol de la esperanza en medio del sufrimiento. Porque Pedro tenía su esperanza fundamentada en la roca, quien es Cristo. Job pudo atravesar la adversidad resguardándose bajo la gracia. Pero tú y yo ahora podemos añadir a esa gracia la firme roca, quien es Cristo Jesús. Entonces, déjame hacer unas preguntas. ¿Por qué es importante estudiar esta carta? ¿Por qué es importante seguir entendiendo el propósito de las aflicciones? Y es que las aflicciones del creyente son necesarias. Las aflicciones para el creyente es necesario para moldear su vida. Por eso es importante necesitar aprender a sobrellevar las pruebas. Porque si no aprendemos a sobrellevar las pruebas nos van a sobrellevar a nosotros. Nos va a llevar a cuestas y a cargarnos por donde quiera. Y si tú recuerdas el domingo pasado, yo mencioné que las constantes aflicciones en nuestras vidas por seguir a Cristo pueden producir que tengamos una dulce relación con Dios y con los demás, o terminar teniendo una amarga relación con Dios, con otros o contigo mismo. Existen muchos cristianos que han pasado por las batallas y tristemente salen amargados. Y no acaban de una cuando Dios permite otra prueba y sin entender la actitud, sin entender la razón por qué Dios los pasa por pruebas, sus vidas se llenan de un amargo deseo, de un resentimiento, disgustados con Dios y con los demás. ¿Por qué? Número 1, porque no supieron resguardar su corazón bajo la gracia de Dios. Y número 2, se olvidaron que la roca inmovible, quien es Cristo, es donde sus vidas deben estar fundamentadas. Y esto es lo que nos va a enseñar Pedro en su primera carta. Déjame expandir un poco más en cuanto al carácter que un cristiano debe desarrollar en la aflicción y por qué es importante ser claros en esto del sufrimiento.
¿Cuántos reconocen lo que dijo Pablo en Efesios? Que Cristo viene por una iglesia gloriosa, ¿se acuerda? Una iglesia que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pablo lo da en el capítulo 5, en donde está hablando en el contexto ahí de Efesios acerca del matrimonio. Ahora, ¿cuántos reconocen que todo matrimonio, cristiano o no, experimenta conflictos? Para el creyente, el matrimonio es una manera de ser formados al carácter de Cristo. ¿A través de qué? A través de los conflictos, ¿sí? Para la mujer, bueno, el conflicto está en tener que sujetarse al marido, como enseña en Efesios capítulo 5. Y para el marido está en amar a su esposa incondicionalmente. En ese amor está todo el cuidado del marido hacia la mujer. Y en el desarrollar ese carácter, bueno, pueden existir conflictos. Es el mismo ejemplo de la iglesia, tú y yo, quienes estamos sujetos a la cabeza, quien es Cristo. Pero Cristo nos amó incondicionalmente. Cristo amó a su iglesia, a ti y a mí, y nos dio en todo sentido ese perfecto cuidado. Ahora, en ese contexto de un matrimonio en donde hay conflictos, Pablo dice que la iglesia debe ser presentada o llevada a fin de presentarla a Cristo, una iglesia, dice, gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga. Ahora, por una iglesia sin mancha, ¿a qué se está refiriendo Pablo? Pablo está hablando de una iglesia santa, pura, sin mancha, ¿sí? Eso significa sin mancha, pureza. Pero ¿alguna vez te has preguntado por qué también la iglesia debe ser presentada sin arrugas? ¿Alguna vez te has preguntado qué significa que una iglesia sea presentada ante el novio, ante Cristo, sin arrugas? Dije arrugas, no verrugas, otra cosa. ¿Sí? ¿Sabes qué significa literalmente arruga, la palabra arruga en el griego? Significa esto, sin señal de edad. Sin señal de edad. Ahora, la definición no debe ser nada sorprendente, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿por qué la iglesia debe ser presentada no solo santa, pero también sin señal de edad, sin arrugas? Porque una persona que no tiene arrugas es una persona sin señal de edad. Y alguien sin señal de edad representa juventud. Y juventud representa pureza. Cristo vendrá por una iglesia santa y que ha mantenido su pureza. Pero ¿sabes lo curioso? Algo curioso de las arrugas que se forman en el rostro es que cuando más vives amargado, más frunces el rostro y más arrugas se forman. Y te lo voy a comprobar científicamente. Porque los estudios dicen que cuando expresas enojo, frustración, descontento, utilizas 53 músculos de la cara. Por lo tanto, las arrugas. Pero ¿sabes cuántos músculos del rostro mueves cuando sonríes? Solo 12 músculos. Por eso los que sonríen mucho se ven ¿qué? Más jóvenes. Así que no hagas tanto esfuerzo y mejor sonríe. Te vas a mantener joven, ¿sí? Pero ¿sabes qué otra cosa produce arrugas? El vivir amargado por los sufrimientos. El vivir amargado por los sufrimientos produce arrugas. Ahora, es interesante que la iglesia de Cristo, desde el día de Pentecostés, ha sido formada a través de las persecuciones, a través de los sufrimientos, a través de la aflicción, a través de las pruebas. Pero Cristo viene por una novia sin arrugas, sin señal de edad. Entonces, ¿cómo evitas las arrugas, en este sentido, la amargura en el corazón
en medio de las aflicciones? ¿Cómo evitas las arrugas, la amargura en tu corazón en medio de las pruebas? No es con cirugía plástica, no. Es manteniendo, y mira lo que dice la Escritura, el gozo del Señor en medio de las tribulaciones. Manteniendo el gozo en medio de las pruebas. Si Cristo viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas, Cristo viene por una iglesia que se forma en medio de la aflicción, pero que ha aprendido a resguardarse bajo la gracia, estando sobre la roca que es Cristo, para poder vivir con gozo. Ahora, mantén ese pensamiento y déjame mencionar algunos versículos bíblicos. Sino porque crees que Romanos dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Si te olvidas en el sufrimiento, ¿quién es tu esperanza? Cristo, vas a perder tu gozo. Pero teniendo a Cristo como nuestra viva esperanza en la tribulación, podemos mantener gozo. Y este corazón simbólicamente no se va a arrugar. No va a experimentar esas señales de edad por la amargura producidas a veces en la tribulación. Vas a poder evitar esos momentos de amargura si permaneces en la roca que es Cristo, porque estando en la roca produce gozo. Sino porque crees que Habacuc dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, mira lo que dice, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Eso es evitar las arrugas del corazón. ¿O por qué crees que Jesús en el Sermón del Monte usa la palabra bienaventurado? ¿Sí? ¿Y qué significa la palabra bienaventurado? Bueno, significa bendecido, dichoso, y dichoso es feliz. Feliz, contento. ¿Y cómo aplicó Jesús esta palabra feliz en las bienaventuranzas? Él dijo, felices, fíjate, los pobres de espíritu, felices los que lloran, felices los mansos, felices los limpios de corazón, felices los que tienen hambre y sed de justicia, felices los pacificadores, y muy específicamente Jesús dice, felices los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. No de cristianos amargados, sino de cristianos gozosos y felices en medio de la persecución. Eso está, diría yo, grueso, ¿verdad? Eso es muy profundo. El reino de los cielos es de los que sufren. El reino de los cielos es de los que padecen persecución por causa de su justicia, no tu justicia, no mi justicia, sino por causa de la justicia de Dios, que quiere decir hacer lo recto y justo delante de Dios. Sí, Jesús también dijo en el Sermón del Monte, felices son cuando por mi causa os vituperan. Felices porque cuando por mi causa os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, pero mintiendo. ¿Sabías que todas las bienaventuranzas tienen que ver con el sufrimiento? Jesús mismo en el Sermón del Monte está diciendo que Él vendría por una iglesia sin mancha y sin arrugas, sin amargura en el corazón por las tribulaciones. Es por eso que cuando Jesús termina las bienaventuranzas, Él dice en Mateo 5:12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. La iglesia primitiva fue formada bajo la aflicción, así como los profetas Elías, Jeremías, Daniel, que fueron perseguidos por vivir la palabra.
Y si tú eres la iglesia de Cristo, no vas a ser la excepción. Tú también serás formado a través de las aflicciones por vivir la palabra de Dios. ¿O por qué crees que después que Pablo y Silas fueron azotados y echados en la cárcel, ambos cantaban en medio del sufrimiento? ¿O por qué Pablo dijo a los filipenses, regocijaos en el Señor siempre? Otra vez digo, regocijaos. Pablo lo dijo para que la iglesia mantuviera su santidad y su pureza, sin mancha y sin arrugas en medio de la aflicción. ¿O por qué Santiago escribe diciendo, tened por sumo gozo, hermanos míos, cuando halléis en diversas pruebas? ¿Vas entendiendo? ¿Entiendes la importancia del sufrimiento? ¿O por qué Pedro dirá más adelante, amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, sino más bien, y dice Pedro, gozaos, porque son partícipes de los padecimientos de Cristo, porque si sois vituperados por el nombre de Cristo, él dijo, son bienaventurados, son felices. Mantener nuestra esperanza en Cristo, iglesia, es crítico. Es vital para evitar la amargura en medio del sufrimiento y poder mantener el gozo en nuestra alma y nuestro corazón. Y así poder ser hallados una iglesia no solo santa, sino sin arrugas en el corazón, sin señal de amargura, una iglesia pura. Pedro, el hombre de piedra, el hombre que para entonces habría entendido a mantener el gozo en la tribulación, escribe esta carta precisamente a los expatriados, a los dispersos por la persecución. Y les escribe para hacerles recordar que en medio del sufrimiento, la única manera de mantener un corazón puro, sin manchas y sin arrugas, es estar y recordar sobre la roca que es Cristo. Si alguno ha pasado por el proceso de comprar una casa nueva, si alguna vez te tocó la oportunidad de comprar una casa nueva o pasar por el proceso de poder construirla desde abajo hacia tu gusto. Una casa tú puedes modificarla como quieras. Puedes tener muchas opciones para escoger el número de cuartos, las dimensiones, cuántas ventanas, etcétera, etcétera. Pero hay dos partes de la construcción de una casa la cual no tienes opción de escoger: el fundamento y las columnas. Una casa tiene que tener un sólido fundamento y firmes columnas. Ningún arquitecto o prudente constructor te va a dar opciones. Perdón, ¿le gustaría su casa con cimientos o sin cimientos? No es opcional. ¿Quiere que construya su casa sobre la arena o la tierra movediza? No es opcional. El fundamento tiene que ser firme. Tanto el cimiento como las columnas tienen que ser del material requerido y no es opcional tenerlas o no. Sin cimiento y columnas la casa no permanece. Y qué interesante que la casa de Dios, que es la iglesia de Cristo, es columna y baluarte de la verdad. Así la llamó Pablo en su primera carta a Timoteo. Y qué interesante que el fundamento de la iglesia es Cristo. Eso dijo Pablo a los Corintios. Por lo tanto, no existe otra opción. Pablo dijo, no existe otro fundamento. Cristo es el fundamento y la iglesia es columna de la verdad. Es muy interesante que Jesús, con la parábola del hombre prudente y el hombre insensato que construyeron sus casas, Jesús no dio detalles de la construcción de la casa. Jesús solo dijo que ambos hombres edificaron una casa, es decir, ambos levantaron columnas. Ambas casas se veían bien edificadas por el exterior. La diferencia estaba en el cimiento, porque uno edificó sobre la arena y el otro edificó sobre la roca. Así también existen muchos que dicen ser llamados cristianos, que han levantado columnas, iglesias, un cristianismo, pero el fundamento es sobre la arena. Y vienen los vientos
que representan las pruebas, las aflicciones, las luchas, las persecuciones, el coronavirus. Pero como el fundamento de aquella casa fue sobre la arena, sobre un evangelio light, un evangelio falso, ¿qué sucede con aquella casa? Bueno, la casa caerá y grande será su pérdida. Pero cuando levantamos columnas sobre la roca, cuando edificamos esta casa que es templo del Espíritu Santo, sobre la roca que es Cristo, sobre el verdadero y único evangelio de Jesucristo, también vendrán las pruebas, vendrán las aflicciones, vendrán los vientos de la persecución, pero como nuestra esperanza está cimentada en Cristo, esta casa no caerá porque está fundamentada en la firme roca que es Cristo. La simpleza de lo que enseñó Jesús en aquella parábola, que el fundamento es Cristo, no hay otro, y sobre Cristo se edifica la casa de Dios, la iglesia. Esa simpleza es lo que ha llevado a cientos de miles de creyentes a creer lo que dice la Escritura, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El cimiento es importante. Cristo es importante para no amargar nuestro corazón en medio de las aflicciones, sino para poder terminar una iglesia sin mancha y sin arrugas. Y es allí donde inicia Pedro, con la importancia del cimiento, quien es Cristo, la roca, el sólido fundamento. Pedro escribe esta primera carta alrededor de los años 62 al 64 después de Cristo. Algunos ponen la fecha cercana al 65, al año 65. Pero lo cierto es que Pedro escribe esta carta en un tiempo muy difícil de persecución para la iglesia de Cristo. La iglesia sería perseguida no solo por los judíos religiosos, sino que se habría levantado otra persecución por parte de los gentiles, por el imperio romano. El versículo 1 dice en el capítulo 1 de Pedro que él escribe a los expatriados o extranjeros que habrían sido dispersos por las regiones de Asia Menor, que es la actual Turquía. Las ciudades que Pedro menciona, el Ponto, Galacia, Capadocia, etcétera, eran parte del territorio romano. Ahora, el orden de las menciones de cada ciudad indica que esta epístola fue una carta que circularía entre las iglesias de aquella región. Ahora, los expatriados serían en su mayoría cristianos judíos que habrían sido expulsados de Jerusalén precisamente por la persecución. Pero el término expatriados en el griego significa extranjero. Y realmente es un término muy adecuado para referirse a nosotros, a los creyentes. Porque siendo extranjeros y peregrinos, estamos sobre esta tierra, ¿sí? Ahora encontramos nuestra ciudadanía en el reino celestial. Dice la Escritura, junto con todos los santos, siendo miembros de la familia de Dios. Así que el término aplica a todo creyente. Somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Y esta carta es escrita para todos estos creyentes judíos, pero también habrían gentiles entre ellos. Por eso este término extranjeros, como mencioné, aplica a todo creyente que sigue a Cristo en esta tierra. Y la fecha o el contexto del tiempo en que Pedro escribe, dije, fue uno de los peores periodos de persecución de los cristianos. Fue el periodo quizás más cruel de persecución de toda la historia bajo el reinado del emperador Nerón. Si le interesa conocer históricamente los sucesos, hubo un historiador romano, Cornelius Tacitus, quien vivió en el primer siglo. Él dejó documentado todas las atrocidades contra los cristianos por parte del Imperio Romano. Ahora, la persecución de los cristianos se inicia en el año 64 después de Cristo con el gran incendio en Roma. Este incendio duró 7 días, destruyendo una gran parte de la ciudad. Ahora, lo interesante es que quien inició el fuego e incendió la ciudad fue el mismo emperador, Nerón. Nerón no solo era un piromaníaco, esas personas que les gusta provocar incendios para ver el fuego, sino que de plano era un maniático y ciertamente endemoniado.
los historiadores dicen que Nerón le gustaba construir y ver las cosas quemándose. Entonces, ¿qué hizo? Nerón en su locura, ¿verdad? Se puso a incendiar la ciudad de Roma para ponerse a ver el fuego y luego para poder reconstruirla. Obviamente esta pérdida de propiedad en la economía y de vidas, bueno, causó que los ciudadanos romanos se levantaran en contra del imperio. Pero para poder echarle la culpa a alguien, Nerón acusó a los cristianos como terroristas, que de por sí la sociedad romana ya los despreciaba por relacionarse con los judíos. Recuerden que Jesús dijo que no he venido para traer paz. Jesús dijo, he venido a traer espada. Es lógico, porque las enseñanzas de Cristo iban en contra de la religiosidad tanto judía como el paganismo romano. Así que la acusación por parte de Nerón, echándole la culpa a los creyentes, los cristianos, corrió como pólvora por todo el imperio romano. Y ciertamente llegó a las provincias de Roma, en donde comenzaron a ser perseguidos, y es a quien Pedro escribe esta carta. Las atrocidades y sufrimientos de la persecución para estos cristianos, bueno, es realmente sin palabras. Este fue el tiempo no solo donde los cristianos eran despedazados en el Coliseo por leones, y la sociedad romana disfrutaba ver la muerte de hombres, mujeres y niños, sino cuenta la historia y el historiador Tacitus que los cristianos eran usados como antorchas. Eran empalados vivos y prendidos en fuego para iluminar el jardín de Nerón durante sus fiestas. Esto era un tiempo de tribulación para estos creyentes. Y todo cristiano, estos cristianos, a estos cristianos Pedro les escribe. Y a estos cristianos Pedro más adelante en este primer capítulo les dice, en lo cual vosotros, y mira lo que dice Pedro, os alegráis. Aunque ahora por un tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. La carta es ciertamente poderosa para entender cómo comportarnos en nuestro sufrimiento, cómo mantener este corazón puro y santo delante de Dios. Pero conozcamos a Pedro, el hombre de piedra. Bueno, Pedro fue un pescador. Tenía un hermano llamado Andrés, su padre fue Jonás. Su nombre originalmente fue Simón, que interesantemente el nombre Simón o Simeón significa uno que oye. Y me parece interesante porque Pedro fue el que hablaba más del grupo. Pedro era el vocero, el opinador, el impulsivo, el impetuoso, con un carácter fuerte pero seguro de sí mismo. También era una persona atenta hacia los demás, movido en hacer las cosas. Realmente tienes todos los ingredientes que necesitas para formar un líder, ¿sí? Pedro fue muy oidor, sí, pero poco hacedor. Era impulsivo. Hablaba más de sus actos de lo que realmente él decía. Sus actos demostraban todo lo contrario de lo que él hablaba. Ahora, Pedro estaba casado. Pedro tenía una suegra. Jesús la sana, así lo describe Mateo y Lucas, ¿sí? Ahora, interesante, no pierdas de vista que en todo el ministerio de Pedro, Pedro era un hombre casado. ¿Y dónde estaría su esposa en el ministerio de Pedro? Estaría con él. Ahí estaba ella, muy calladita, pero ahí estaba, ¿sí? Al lado de Pedro. Pablo lo menciona en 1 Corintios 9:5, que él dice que no tendría un apóstol el derecho de viajar con una esposa en el ministerio, como también lo hacen los demás apóstoles. Y luego Pablo menciona a Cefas, a Pedro, ¿sí? Ahora, interesante que Pedro estaba casado. No sé cómo se les pasó este dato a la iglesia tradicional, de que si Pedro estaba casado, ¿cómo lo consideran a Pedro como el primer papa? ¿Sí? Ahora, Pedro tendría razón de ser el vocero de los discípulos porque era el mayor en edad. Muchas películas caracterizan a los discípulos como hombres barbudos entre los 30 o 40 años. Pero la tradición judía consideraba a un joven de 13 años como adulto. Y la tradición judía consideraba la edad apropiada para el matrimonio alrededor de los 20 años. Ahora, Jesús inició su ministerio a los 30. La tradición judía decía que ningún discípulo podría ser mayor en edad que su rabí. Entonces,
Esto pone la edad de Pedro, el mayor de los discípulos, quizás entre los 20 años, ciertamente menos de 30. Y esto pone al resto de los discípulos, ¿sí?, muchos años menor que Pedro, quizás entre los 16 años a 18 años. Los discípulos de Jesús eran realmente jovencitos cuando fueron llamados por Jesús. Y esto tiene sentido de por qué vemos siempre a Pedro hablando. Porque, bueno, la tradición judía daba prioridad de liderazgo al varón mayor de entre los hermanos. Y Pedro sería el mayor en edad de los discípulos. Otro dato interesante es que siempre que tú lees la lista de los discípulos de Cristo, y son 4 donde encuentras esa lista en Mateo, Marcos, Lucas y en Hechos de los Apóstoles, las listas no siempre tienen los nombres de los primeros discípulos de Cristo en orden, pero Pedro siempre es mencionado primero. ¿Por qué? Porque Pedro fue el mayor en edad. Por eso vemos que hay mucha interacción por parte de Cristo con Pedro, por ser el mayor. Por eso vemos a Pedro como en un papel de liderazgo, por ser el mayor de los discípulos. Pedro es el personaje que, aparte de Cristo siendo el primero, Pedro es el segundo personaje más mencionado en los evangelios de cualquier otro. Pero Pedro, antes de ser un líder, fue un discípulo, un seguidor de Cristo, cuyo carácter fue realmente formado a través de las pruebas y del sufrimiento. Aún en su propio ministerio y en su propio caminar con Cristo. Aún después que Cristo habría ascendido al cielo, Pedro seguía siendo formado a través de las pruebas y de las aflicciones. Por eso vemos en los evangelios que Pedro era quien Jesús hablaba más, también quien Jesús corregía más, porque al que Dios ama, corrige. Y Jesús estaba formando el carácter de Pedro. Ahora, Pedro es un caso muy peculiar, en el sentido de que por ser Pedro el que más hablaba, era también el que más exponía sus fallas, ¿sí? Era el que también más exponía sus errores, pero también era el que más expresaba su pasión por Cristo. Creo que muchos nos podemos identificar con la formación en la vida de Pedro. Y en el estudio de estas cartas vamos a ver a Pedro escribiendo lo que él aprendió de Jesús y de su propio caminar con Cristo para poder llegar a ser el apóstol de la esperanza. Quiero mencionar un punto más en 3 etapas de la vida de Pedro que creo que nos va a ayudar a entender la aplicación de esta primera carta. Pedro no llegó a ser un apóstol de la esperanza de la noche a la mañana. Fue un proceso a través de sus propias pruebas y tribulaciones. Pero podemos ver el cambio de Pedro en 3 breves etapas. Comenzando con, número 1, un cambio de nombre. Número 2, un cambio de identidad. Y número 3, un cambio de corazón. El primer cambio fue un cambio de nombre. Comúnmente Dios, y Jesús lo hizo, cambiaba los nombres de las personas para simbolizar lo que eran y describir lo que llegarían a ser. Un cambio de nombre establecía una nueva identidad. Dios, por ejemplo, cambió el nombre de Abraham, que significa padre enaltecido, a Abraham, que significa padre de multitudes. Dios también le cambió el nombre a Sarai, a Sara, Jacob, luego se convirtió en Israel. Y Jesús también cambió el nombre de Simón a Cefas, que traducido es Pedro. Y con ese primer cambio, Jesús también cambia la identidad de quién sería Pedro. Ahora, al comenzar les dije que el nombre Simón en hebreo significaba el que oye. Eso era Pedro, el que oye, pero realmente no el que escuchaba. Otro posible significado de Simón es significar desierto. El nombre de Simón también significa desierto. Un desierto no te ofrece ninguna seguridad, no te ofrece ninguna confianza. Más bien una persona se encuentra perdida en un desierto. ¿Recuerdas al pueblo de Israel al salir de Egipto? ¿Dónde se encontraban ellos? En un desierto. ¿Y recuerdas de dónde Dios hizo que saliera agua para traer vida a un pueblo en el desierto? De una roca. Jesús le cambia el nombre a un hombre como Pedro, perdido, sin ninguna seguridad, y le cambia
de nombre a Pedro a Petros, que significa piedra. Es muy interesante que el uso de estos dos nombres para este hombre de piedra, Simón y Pedro, es interesante que la mención de su nombre varía según la intención de la persona que le hablaba a Pedro. Algunas veces Pedro era llamado así, Pedro, otras veces era llamado Simón. Ahora, hay dos razones por las cuales a veces Pedro era llamado Simón y a veces directamente Pedro. Número uno, el uso de Simón sería para identificar el personaje secular en la vida de Pedro. Por ejemplo, en Marcos 1:29 se refiere a Simón diciendo la casa de Simón. En Lucas 4:38, la suegra de Simón. En Lucas 5:3 dice la barca de Simón. O sea, el uso a veces del nombre Simón era para identificar la vida secular de Pedro. Pero la segunda razón, y creo que es la más importante, del uso del nombre Simón, era para identificar la vieja y pecaminosa naturaleza de Pedro. Cuando Jesús le llamaba la atención a Pedro, Jesús le llamaba la atención llamándole Simón. Jesús lo llamaba por su vieja y pecaminosa naturaleza, Simón. Ahora, yo tengo dos nombres. David es mi primer nombre y mi segundo nombre es Israel. Mis padres solo querían llamarme Israel, pero el hospital requería dos nombres. Cuando yo me portaba bien, mi mamá me llamaba por el nombre que ellos quisieron ponerme, Israel, y así me llamaban. Pero cuando yo escuchaba mi nombre completo, con todo y apellido, David Israel Conto, bueno, ese era el llamado de mi vieja y pecaminosa naturaleza. ¿Y qué hacía? Pues a correr joven, ¿verdad? Porque algo había hecho, ¿sí? Cada vez que Pedro la regaba, cada vez que actuaba en su pecaminosa naturaleza, Jesús la llamaba Simón. Cuando Jesús le dijo que tirara la red y Pedro dijo que había estado toda la noche ahí pescando en el mar, no había agarrado nada, Jesús lo llama, le dice, Simón, lleva la barca y echa allí tus redes. En Lucas 22, Jesús, prediciendo la negación de Pedro, le dice dos veces, Simón, Simón, he aquí Satanás me ha pedido para ponerte a prueba. Pero yo estoy orando, rogando al Padre para que tu fe no falte. ¿Recuerdas en el huerto de Getsemaní? Cuando Jesús pidió que sus discípulos oraran con él, deberían haber estado orando. Jesús regresa y dice, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? ¿Sí? Y quizás el momento más monumental en la vida de Pedro lo relata Juan en el capítulo 21, porque 3 veces Jesús le pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ahora, lo curioso es que solo Juan, en el Evangelio de Juan, cuando se refiere a Pedro por nombre, Juan lo llama por sus dos nombres, juntos, Simón Pedro. Y es que creo que muchas veces Juan no sabía si Pedro estaba actuando como el hombre espiritual o como el hombre natural, carnal. Así es que para librarse de prejuicios, Juan lo llamaba Simón Pedro. ¿Sí? Pero Jesús sí conocía a Pedro y seguidamente le llamaba la atención, haciéndole recordar en su actitud esa vieja naturaleza. Recuerda que aprendimos en Job que el hombre natural tiene estragos con el hombre espiritual. El hombre espiritual quiere hacer la voluntad de Dios, pero el hombre natural quiere hacer lo suyo. Y así estaba Pedro en esta segunda etapa de su vida, en su identidad, en poder identificarse con su nueva naturaleza espiritual. Por eso vemos a Pedro en los evangelios luchando con su naturaleza que lo lleva a ser impulsivo, a ser atrabancado, impaciente y arriesgado. Pero ¿sabes lo que cambió el corazón de Pedro? Fueron los sufrimientos por seguir a Cristo. Jesús cambia su nombre. Jesús cambia su identidad, pero las aflicciones cambian el corazón de Pedro.
Hay un versículo que no debería ser controversial, pero que en su equivocada interpretación ha desviado a muchos seguidores de Cristo a la idolatría. Y está en la encomienda que Jesús le da a Pedro. Voltea en tu Biblia en Mateo 16, 16. Mateo 16, 16. Dice allí, comenzando en el versículo 16, capítulo 16 de Mateo: respondiendo Simón Pedro, ponga atención a eso, respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, Pedro, el hombre natural, tuvo una revelación, una epifanía de la divinidad de Cristo. Y mira lo que responde Jesús. Entonces le responde Jesús y le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, y mira lo que dice Jesús, que tú eres Pedro, Petras, una piedra entre muchas. Y sobre esta roca, y Jesús usa la palabra en arameo al griego Petra, que es roca, diferente a Petros, que es piedra. Y Jesús dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús estaba hablando de su iglesia, pero ¿quién es esta roca la cual su iglesia sería edificada? Bueno, Jesús se basa en lo que Pedro dijo. Pedro dijo una gran verdad: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: has respondido correctamente, Pedro. Lo que has dicho no lo has dicho en la carne, sino que lo has confesado en lo espiritual. No te fue revelado, no le fue revelado a Simón, hijo de Jonás, el hombre natural, sino a Pedro, el hombre espiritual, de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre esa verdad, Pedro, que acabas de decir, sobre esa inmovible verdad, sobre esa verdad que yo soy Cristo, que yo soy la roca, mi iglesia será edificada. ¿Sabes qué? Jesús le enseñó muchas cosas a Pedro. Le enseñó la humildad, el perdón, la gracia, la paciencia, el sacrificio, el amor. Pero todo eso estaría solo en la mente de Pedro, si es que Pedro no hubiera aprendido a sobrellevar las aflicciones, a poder llevar el conocimiento de la mente al corazón a través de las pruebas y las tribulaciones, a través de las aflicciones. Déjame ir cerrando con esto. ¿Qué vamos a aprender en esta carta? Vamos a aprender ciertamente el significado, el verdadero significado de la sangre de Cristo. Vamos a aprender acerca de nuestra herencia eterna. Vamos a aprender a reconocer la fe verdadera. Vamos a aprender acerca de nuestra esperanza eterna. Vamos a aprender acerca de nuestra futura gloria. Vamos a aprender lo que significa ser santo como Dios es santo. Vamos a aprender a crecer en medio de las pruebas. También vamos a aprender a poner nuestras cargas y preocupaciones en Cristo. Vamos a aprender acerca del santo sacerdocio. Vamos a aprender de nuestra responsabilidad ante el gobierno. Vamos a aprender acerca del matrimonio. Vamos a aprender lo que es el sufrir realmente por la causa de Jesucristo. Vamos a aprender a defender nuestra fe. Vamos a aprender acerca del bautismo, de la humildad. Vamos a aprender cómo Dios nos perfecciona en medio del sufrimiento. Pero, iglesia, todo comienza con el fundamento. Todo comienza por reconocer que no solamente estamos bajo la gracia de Dios, sino que también estamos sobre la roca que es Cristo, el sólido fundamento. Y es importante entender esta carta para poder terminar con la convicción con la cual Pedro termina esta carta diciendo en 1 de Pedro 5:10: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Yo quiero que vayas orando en estas semanas, en estos días, que Dios prepare tu corazón para poder aprender en la vida
de este hombre de piedra, quien ciertamente a través de las pruebas Dios moldeó su carácter al carácter de Cristo. Iglesia, es algo hermoso saber que en las peores aflicciones de nuestra vida podemos entender y conocer que Dios nos está formando y que Dios quiere hacer de nosotros hijos e hijas a la imagen de Cristo. Prepara tu corazón para lo que Dios tenga en estos meses, semanas, donde estudiemos este precioso libro, esta preciosa carta que es Primera de Pedro. Oremos, pidemos al Señor su guía. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta introducción, Padre, a este importante tema del sufrimiento, Señor. Gracias, Padre, Señor, porque esta carta que Pedro escribió, guiada, inspirada por el Espíritu Santo, ha sido usada, Señor, por cientos de miles de cristianos para poder ser recordados de Cristo, nuestra roca, nuestra firme e inmovible roca, el sólido fundamento en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícenos, Señor, en este tiempo que nos permitas conocer a tu Hijo amado a través, Señor, de la revelación de tu palabra en la vida de Pedro. Gracias, Señor. Bendice a tu iglesia, Padre. Queremos orar, Señor Padre, por las ofrendas, Señor. Queremos orar por las personas que están enfermas, Señor. Por cualquier persona que se ha conectado, Señor, y está pasando momentos de aflicción en su vida. Que estas personas puedan encontrar, Señor, la firmeza, Padre, de poder estar sobre Cristo, quien es nuestra roca. Gracias, Señor, por este tiempo, Padre. Bendícenos, Señor, y bendice a tu pueblo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, que Dios te bendiga. Gracias por conectarte en este tiempo. Esperamos pronto poder estar todos juntos bajo un mismo techo. Pero entre tanto, sabemos que estamos unidos a través de Cristo. Que Dios bendiga tu vida, tu hogar y tu familia. Dios te guarde y cuide. Amén.